mí me parece que en América Latina, en nuestros países, la conjunción entre autoritarismo y neoliberalismo está desde el principio. Eso me parece que es como la parte más canalla, ¿no?, del sistema político, cuando se dice, bueno, de última está haciendo un ajuste que había que hacer. Hay algo de la temporalidad política que están poniendo las luchas y los conflictos, me parece que están acelerándose, que ojalá vuelvan a cambiar, ¿no?, el modo en que se percibe cuál es el tiempo que tenemos, ¿no? Porque si no volvemos a discutir las candidaturas del año que viene, me parece de nuevo dejando en segundo lugar algo de la urgencia. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. ¡Volvimos y vamos a ser mujeres mejores! Sí. A Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía. No hay plata. Es un gatito mimoso del poder económico. La plata ya no alcanza para nada. Las EGT, las ETA, tienen que salir ya a la calle. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es politóloga y se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Es docente y forma parte del colectivo editorial Tinta Limón. Escribió varios libros que hablan de la razón neoliberal, de la deuda y de la potencia del movimiento feminista. Hoy, en Argentina, ya lo vas a entender, Verónica Gago. Estamos empezando un nuevo proyecto de La Izquierda Diario y el PTS, con nuevos programas que ya comenzaron a emitirse por este canal, La Izquierda Diario Más. Te invitamos a suscribirte y a compartirlo con tus amigos. La Izquierda Diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. La Izquierda Diario Más. Bueno, Verónica, uno de los objetivos del ciclo este es discutir el fenómeno político de Milei, el presente político de la Argentina, este experimento político que estamos presenciando ahora, o casi desde hace un año. Ahora, me da la impresión que con vos podíamos charlar, por lo que vos venís trabajando, teóricamente y políticamente, las tendencias a largo plazo, las continuidades que hubo en estos 20 años, de dónde salió esto, digamos, ¿no? ¿Qué cambios societales, económicos, políticos, en la subjetividad? Porque generalmente en el análisis político de la coyuntura uno dice, bueno, ¿qué pasó el año pasado en las elecciones? De repente cambió todo, ¿qué es este artefacto extraño? Y sin embargo me da la impresión que en tus elaboraciones sobre el neoliberalismo, sobre la deuda, hay como algunas pistas, o ya había como algunas pistas, que mostraban por lo menos 3 o 4 o 5 tendencias que hoy se concentraron en esto, ¿no? Viendo esa historia un poco más larga, no solo nacional, sino internacional también, ¿cuáles son esas tendencias que hoy estamos viendo como aflorar en la Argentina? Bueno, es interesante porque es también hacer como una especie de breve historia del neoliberalismo, ¿no?, en nuestra región. Yo creo que hoy, por ejemplo, está bastante de moda la discusión de, bueno, estamos frente a un neoliberalismo autoritario, ¿no?, a nivel global. Yo creo que es una categoría que viene también muy apegada a ciertas discusiones y a ciertas, digamos, conceptualizaciones de Europa, de Estados Unidos, que siguen confiando en que el núcleo originario del capitalismo neoliberal, pero del neoliberalismo como doctrina en particular, es el extremo liberalismo, y que ahora estaríamos en una suerte de desviación, ¿no?, del neoliberalismo, que bueno, ahora debe recurrir a medios autoritarios para aplacar su crisis o para metabolizar su crisis. Y a mí me parece que en América Latina, en nuestros países, la conjunción entre autoritarismo y neoliberalismo está desde el principio. O sea, la violencia originaria de las dictaduras militares o de la violencia paraestatal que implica el surgimiento del neoliberalismo hace que no podamos pensar la dimensión autoritaria como una desviación de un cuerpo doctrinario, ¿no? Que no estaría esa violencia desde el principio per se como parte de la maquinaria neoliberal. En Argentina, pero también estoy pensando en otros países de nuestra región, el origen del neoliberalismo es violento, ¿no? Y tiene que ver con la dictadura y tiene que ver con la reforma financiera. Entonces, para mí ese es un punto importante, ¿no?, para pensar, para situar una genealogía política del neoliberalismo en nuestra región.
Y después creo que hay una dimensión que tiene que ver con las subjetividades políticas, ¿no? que se van organizando alrededor de varias décadas de neoliberalismo y sobre todo esta especie de paradoja que es el neoliberalismo, que trabaja sobre la idea de que gobernar no es producir obediencia, sino gobernar a través de la libertad. Y eso es un cambio bastante fuerte, digamos, a nivel de la teoría política. Es decir, quien tiene que gobernar no tiene que conquistar la obediencia de los gobernados y las gobernadas, sino que tiene que explicarles que a través de la libertad ellos no van a ser gobernados ni gobernadas, ¿no? Entonces creo que ahí, de nuevo, hay una especie de torsión a nivel de la teoría política que ha requerido producir una subjetividad, ¿no? Y esto significa que, bueno, la capacidad del individuo de valerse por sí mismo, la capacidad de emprender, la capacidad de no ser gobernado, justamente, es valorizado por el neoliberalismo a su favor. Y esto es complicado porque en esas mismas condiciones podemos encontrar elementos que tienen que ver con las tradiciones de izquierda, es decir, la autogestión, por ejemplo, puede ser un elemento que parece similar a la idea del emprendedor o la emprendedora de sí misma, o la idea del rechazo al gobierno como imposición o como obediencia, tiene que ver con tradiciones emancipatorias, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo bien complicado del neoliberalismo que agarra esos elementos y los pone a funcionar para sí, estrategiza a favor del capital elementos que tienen zonas que están muy cercanas a lo que podríamos decir reivindicaciones históricas de las izquierdas, de los proyectos de liberación, ¿no? De hecho, por algo hoy me parece que dos de los términos que están más en disputa es libertad y revolución, ¿no? Esta gente que hoy está en el gobierno y las ultraderechas a nivel global quieren quedarse con esas palabras, e imprimirles un sentido muy particular, ¿no? Cuando hablamos de libertad, hablamos de la libertad del individuo, ¿no? Recortar la libertad a la cuestión estrictamente individual. Cuando hablan de revolución, hablan de una revolución en una clave totalmente liberal, pero queriéndose quedar con la idea de transgresión, con la idea de que no tienen límites, con la idea de que van por más, etcétera, etcétera. Entonces, esas, digamos, dinámicas que el neoliberalismo pone como innovación en las formas de gobernar, que trabaja en producir subjetividades políticas, que al mismo tiempo se va acomodando a los cambios muy fundamentales en lo que es el mundo del trabajo. Para mí esos por lo menos son tres elementos que ya tienen como una larga data, ¿no? Y que van sedimentando en procesos históricos y políticos que hacen que, bueno, esto que ahora parece como hongos, ¿no? De ultraderecha que aparecen en nuestro país en distintos lugares del mundo, bueno, tengan como una especie de raíz más larga, ¿no? de complejidad también en varios niveles y en varias escalas de cómo pensamos el neoliberalismo. Ustedes publicaron en Tinta Limón, que los que me conocen saben que les digo siempre que me gusta el trabajo que hicieron abordando lo que se escribió sobre estos fenómenos en distintos lugares en el último tiempo, pero uno de los últimos libros es La opción por la guerra civil de Christian Laval y Pierre Dardot y otros autores, en el que hacen una genealogía del neoliberalismo y se van a los padres fundadores, a los que Milei cita todo el tiempo, Hayek, von Mises, Friedman, y no sé si descubren, sino que rescatan que ya en sus elaboraciones teóricas y en sus opciones políticas, bueno, lo de Milton Friedman es más conocido en Chile abiertamente como adoptar el pinochetismo como su proyecto político, o donde se llevó adelante su proyecto económico-político, pero lo toman como un proyecto más bien político, no económico, distinto al autorrelato de los libertarios, ¿no? Y que en sus opciones políticas siempre tendieron a reivindicar alguna forma de autoritarismo, simpatía ya sea con el fascismo, con el nazismo, y la relación con el Estado.
A diferencia de lo que ellos dicen, de los que se autonarran como neoliberales o libertarios, dicen nosotros no queremos saber nada con el Estado, en realidad bregan por un Estado fuerte, no por un Estado débil, por un Estado que garantice el orden del mercado, ¿no? Sí. ¿Cómo ves eso en la experiencia de nuestro... porque hablabas de la violencia en nuestro continente, en la experiencia de nuestro continente y de nuestro país, ¿no? Sí. Yo creo que hay un punto interesante en el argumento de ellos que dicen hay una captura del Estado para que el Estado pueda disponer para la oligarquía de los recursos y los bienes y las riquezas de un país, ¿no? Sigue siendo importante la captura del Estado para justamente esa captura de riqueza. Y creo que ese es un punto que se aplica, ¿no? Totalmente en el caso de Milei en particular, donde la fuerza de soporte, digamos, de él como personaje es un proyecto de las corporaciones en clave neoextractivista, en clave de saqueo, diría. Yo creo que hay que reivindicar esa palabra, una especie de neoliberalismo del saqueo en el que estaríamos ahora, donde bueno, la captura del Estado tiene esa función. Creo que en nuestro país se ven formas grotescas cuando se analizaba la ley Bases, por ejemplo, y cada empresa que había escrito una suerte de párrafo, ¿no? O de zona a privatizar loteada, ¿no? Por los intereses corporativos. Entonces, creo que ahí la pantomima de que no les interesa el Estado, de que vienen a ocupar el Estado para destruirlo desde adentro, sí, es una suerte de lugar común que permite interpelar, digamos, críticas históricas que se han hecho al funcionamiento del Estado y que, sin embargo, ellos lo que quieren es justamente ocuparlo para esta especie de loteo corporativo, ¿no? Entonces, me parece interesante ver cómo esa narrativa antiestatal finalmente es más una estrategia casi discursiva que en términos políticos lo que terminan haciendo, ¿no? Vos hablaste de neoliberalismo desde abajo. Sí. Hace bastante tiempo ya, inclusive antes que este proceso político del mileísmo de las derechas. Alejandro Galeano tiene una cita que siempre anda circulando por ahí, dice: nos hicieron neoliberales y ahora no saben cómo gobernarnos, ¿no? Entiendo que está alejado de la idea de que somos todos ideológicamente neoliberales, como hay gente que lo piensa. Hay gente que piensa que este proceso político se da porque todo el mundo busca una salida neoliberal y hay un neoliberalismo popular en el sentido de adhesión ideológica a todos los postulados del neoliberalismo. Pero entiendo que tu concepto es más complejo que eso y trata de explicar condiciones un poco más estructurales. ¿Cómo es eso del neoliberalismo desde abajo? Sí, para mí es una manera de pensar cuáles son esas maneras en que se busca progresar, se busca la prosperidad en condiciones totalmente críticas de despojo de infraestructura pública y al mismo tiempo de capilarización financiera. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy las maneras, y ya hace bastante tiempo, que tenemos de progresar, de prosperar, no pueden estar concentradas en el salario, ¿no? Y en los derechos atribuidos a los salarios. Hay formas de buscar ingresos que exceden por mucho a los salarios. Entonces hay una capacidad, una versatilidad de los mecanismos financieros para proveer ingresos y a la vez ser el vehículo, el recurso de una prosperidad popular que se las tiene que arreglar, ¿no? Con elementos y con recursos que tiene a la mano que ya no confían en la inclusión asalariada de masas, pero que al mismo tiempo no resignan la idea de vivir mejor. Entonces, para mí hay una combinación entre esas lógicas, ¿no? de querer progresar, de que muchas veces esas formas están asociadas a dinámicas de consumo, ¿no? de adquisición de bienes, etcétera, que están facilitadas por elementos financieros, que podríamos llamar en particular a la deuda de los hogares y de las familias, que ha combinado, digamos, maneras de hacer, maneras de pensar la prosperidad, que son en condiciones, digamos, de extrema precariedad. Y eso organiza una forma de neoliberalismo en el sentido que la subjetividad que está calculando cómo progresar, cómo vivir mejor,
cuenta con elementos que son extremadamente neoliberales, como pueden ser las herramientas financieras, y además lo hace en condiciones extremadamente neoliberales en el sentido de despojo de infraestructura pública y común. Entonces, yo creo que ahí se da como una suerte de amalgama, ¿no?, en la cual las maneras en que tenemos de competir por estar mejor, de acceder a bienes, bueno, es parte de esta lógica neoliberal. Y a mí me interesa pensarla en esa clave que decías, no tanto ideológicamente, ¿no?, como adhesión a una idea, a un paradigma, etcétera, sino como una forma mucho más material de cómo hoy podemos acceder a recursos, a acceso de bienes, a disfrute de ciertas capacidades que no están provistas totalmente ni por el Estado ni por las infraestructuras públicas y que además cada vez se hacen más difíciles frente a la velocidad de la precarización, ¿no? Entonces, yo creo que la manera en que se combina precarización de masas, avance de las herramientas financieras para solventar o para amortiguar esa precariedad y destrucción del mundo del trabajo asalariado, explican que la condición neoliberal bueno, arraiga justamente en las maneras en que las subjetividades proletarias, precarizadas, populares, tienen de prosperar en las condiciones actuales. Me adelanto un poco porque después quisiera charlar un poco sobre, también en base a publicaciones de Tinta Limón, sobre el progresismo en todo esto, ¿no? Digo progresismo, como digo, las experiencias políticas de los últimos 20 años. Pero también, corregime si está mal, te escuché decirlo, que ese capital financiero o ese relato de las finanzas interpelaba mejor a ese sujeto del que vos estás hablando que el discurso estatalista que se presentaba como muy paternalista. Sí. Las finanzas le decían, yo te voy a dar las herramientas para que vos te arregles solo, y el estatalismo le decía, yo te doy las cosas y por lo tanto me debes a mí. Sí. Digamos, ¿no? Y después está todo lo otro que trabajó en su momento Pablo Semán, ¿no?, y de la mímica del Estado. ¿Cuánto de esa crisis también habilita, allana el camino para esto, ¿no? Para mí un montón. ¿Por qué? Porque hay algo de digamos, de la astucia financiera que tiene que ver con interpelarte o interpelarnos en nuestra capacidad de hacer, ¿no? Es decir, vos tenés la capacidad de hacerlo, yo te doy los elementos, las herramientas para que lo hagas, ¿no? Entonces, la idea del sujeto emprendedor, ¿no?, ese que se ve excitado en su capacidad, en su potencia de hacer por lo financiero, para mí es una disputa, porque lo que esas finanzas intentan, digamos, movilizar es justamente la capacidad de cooperación social, claro, de cooperación colectiva, solo que restringida a la idea del individuo, que puede solo, ¿no? Pero lo que tocan de verdad, digamos, esas finanzas al interpelar, y en ese sentido para mí son mucho más efectivas que un discurso del Estado que se para en lugares de reconocimiento mucho más victimizantes, es que las finanzas te dicen, no, vos podés. Yo veo que en este barrio se están haciendo un montón de cosas, veo que hay una capacidad de cooperación que produce un flujo de trabajo que no está reconocido por el salario, pero yo te ofrezco crédito porque ahí veo que hay capacidad de cumplir con las obligaciones financieras, veo que hay emprendimientos, que hay, bueno, voluntad de progreso, justamente, ¿no? Entonces, creo que la astucia, insisto, de las finanzas es que interpelan y movilizan esa capacidad de hacer, que, insisto, refiere al viejo concepto de cooperación social, solo que lo fragmentan y lo individualizan y lo encapsulan, ¿no?, en una subjetividad que, bueno, pero quien debe, finalmente, sos claro, solamente vos. A la vez que explotan vínculos sociales, tramas productivas muy amplias, ¿no?, relaciones muy complejas. Entonces, ahí hay un punto que para mí es importante, y digo, hay algo que se le cobró muy caro al Estado, digamos, que es que ha enunciado, por ejemplo, las formas de entregar programas sociales o de que aún muchas veces, hablando de derechos,
el presupuesto era una figura mucho más victimizante, ¿no? Cuando hoy vemos que alguien dice, no, yo lo que hago lo hago con mi trabajo, no recibo nada del Estado. ¿Qué quiere decir más allá de lo que podamos decir ideológicamente o de los encuadres ideológicamente? Bueno, estoy reconociendo mi potencia, mi capacidad de hacer. Me estoy afirmando. Me estoy afirmando en esa capacidad. Y creo que ahí también hay un elemento de esta subjetivación neoliberal con sus ambivalencias y sus ambigüedades, que lo que hace es querer apropiarse justamente de esa capacidad que en otros momentos podríamos decir autogestiva, ¿no? Cuando, digo, una de las cosas más interesantes que se discutía en la crisis del 2001 era justamente la capacidad, no sé, estoy pensando en las fábricas recuperadas, en las redes de trueque, bueno, la capacidad de autogestión, que era una manera de atravesar la crisis y de politizar la crisis que reconocía la productividad de sujetos que desde el punto de vista del mercado y del trabajo asalariado ya no, supuestamente no tenían nada que hacer, nada que dar. Y esa fue la potencia política de la autogestión. Bueno, ahí hay trabajadores y trabajadoras, ahí hay capacidad de reproducción colectiva en un barrio, ahí hay capacidad de organización de servicios sociales que el Estado ya no está prestando. Digo, ¿cómo hay algo de las finanzas que son más hábiles, ¿no?, en apropiarse y en hacer una torsión a su favor, por supuesto, de esas capacidades productivas? Y muchas veces el discurso del Estado me parece que va un poco en retraso, ¿no?, o a contramarcha, ¿no?, de ese reconocimiento, y las formas de reconocimiento, bueno, a veces no son las que los sujetos sienten orgullo, ¿no? Pero aparte del discurso del Estado, tiendo a pensar esto, dialogando con lo que decís, también la presencia material, ¿no? La idea del Estado te salva, en algunas ocasiones funcionó, digamos, sí, y en muchas otras no se siente esa presencia, digamos, ¿no? O sea, como que, en parte por las condiciones que ese propio estatalismo acepta de la condición neoliberal, de los que no se anima, para decirlo de alguna manera, a intereses a tocar para tener recursos, digamos, ¿no? También hay algo de lo material, como dice, bueno, el Estado, la crisis de la estatalidad entra en juego en eso. Total, por eso hoy vemos situaciones en quien, qué sé yo, puede ser beneficiario o beneficiaria de un programa social y de todas maneras tiene que manejar un Uber. O sea, la idea de que el Estado además es una solución completa, hace mucho tiempo que ha dejado de ser así, ¿no? Entonces la combinación de, bueno, ¿cómo hago para seguir recibiendo el subsidio? Pero a la vez todo el mundo sabe que ese subsidio no alcanza para nada. Entonces también tengo un trabajo, pero ese trabajo no puede estar registrado porque entonces dejaría de cobrar el subsidio. Es decir, hay algo de esa, digamos, incapacidad del Estado también de asumir de que está resolviendo la vida material colectiva en buenas condiciones, que se traduce en todos estos arreglos, ¿no?, que vemos, y que tienen que ver con la forma en que el Estado mismo está permanentemente precarizado, con falta de recursos y de presupuestos. Y yo creo que la gente en eso lo lee muy rápidamente. Y a la vez, digo, nunca se puede terminar de hacer en serio la crítica a esos límites que han tenido las formas de intervención del Estado, porque parece que estamos hablando en contra del reconocimiento de los derechos. Claro. En todo esto, quizá lo que recorre un poco todas estas reflexiones es problematizar la idea de derrota, que también te escuché hablar de eso, ¿no? Hay como una idea más larga, un itinerario más largo, que Alejandro Horowitz, en aquel famoso prólogo de los 4 peronismos, republicado en otros lados, habla de la democracia de la derrota, que tiene que ver con la derrota de la dictadura. El 2001 hubo una reversión en parte de eso, pero desde que estas derechas asumieron en Brasil, en el mundo, en la Argentina, se está discutiendo, bueno, estamos derrotados, digamos. ¿En qué nivel estamos derrotados si la gente ha internalizado los mecanismos de dominación neoliberal, si está en discusión, aunque estos días está resurgiendo, por suerte, la Argentina contenciosa o no, esa característica de una sociedad inquieta? ¿Cómo ves esa, a la luz de esta experiencia política de todo este tiempo, lo que todo el mundo se pregunta es qué pasa que
no estalla. Algo vos dijiste que tiene que ver con la deuda también, que me gustaría que charlemos un poco después, pero la idea más general de derrota, ¿no? Te digo mi opinión, yo tiendo a pensar que Milei es más una expresión de la crisis que una resolución asentada de la crisis. Entonces, por análisis y por disposición política, no acepto esa idea de derrota, pero bueno, me gustaría ver tu opinión. Sí, a mí tampoco me gusta mucho la categoría. En su momento trabajé sobre los archivos de la revista Controversia, de los exiliados argentinos. Gran tema, los intelectuales, los que se fueron y cambiaron de posiciones. Exacto, y que decían hay que partir de asumir que fuimos derrotados porque si no, no podemos pensar nada y ese tiene que ser el punto de partida. Entonces siempre me vuelve como esa especie de cita, ¿no? Y que además cuando llegaron, digamos, todo lo que habían discutido en el exilio sentían que acá no encajaba con los debates que estaban sucediendo en el país de la transición democrática, ¿no? Y creo que ahí hay una gran caja de debate sobre este vínculo entre derrota, transición democrática, las distintas lecturas que se hicieron después de los años 70, etc. Pero a mí no es un vocablo que ahora me produzca comodidad, ¿no? O que sienta que nos permite pensar algo de lo que está pasando. Sí. Está buena la idea de comodidad porque decís, bueno, estamos derrotados, me siento cómodo, no tengo nada que hacer. Exacto, bueno, sí, ya está. Veamos y... Digo, tiene como un costado que puede salir para el lado más cínico, ¿no? Bueno, listo, nos derrotaron, ya está. Trato de pensarlo más bien en relación a una idea de contraofensiva, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué de los últimos años activó ciertas dinámicas de lucha que están permanentemente en disputa, ¿no? Y buscan ser recodificadas, neutralizadas, torcidas para, como estábamos hablando antes de la autogestión, ¿no? Estrategizadas a favor del capital, como te decía. Lo intento pensar más como ese flujo, ¿no? De donde van sucediendo innovaciones sociales y políticas que siempre vienen de las luchas y de los conflictos y que, digamos, el neoliberalismo lo que intenta es no derrotarlo en el sentido de confrontarlo directamente, sí en parte reprimir, pero sí en parte usar esas innovaciones sociales a su favor. Entonces, bueno, ahí yo me movería más como una especie de cartografía, ¿no? de leer, bueno, ¿por qué el discurso y la práctica de Milei toma al antifeminismo como un elemento que hoy es justamente un antifeminismo de Estado, ¿no? ¿Qué de las luchas feministas, del ciclo de protesta feminista tan fuerte en Argentina y en la región, pero con un protagonismo de Argentina muy fuerte, es un elemento que nos hace entender por dónde viene la reacción, por dónde viene la restauración, ¿no? Toda la discusión que hubo sobre, digo, bastante canalla por parte de ciertos sectores de culpabilizar al feminismo de la derrota electoral, ¿no? Que sigue operando, ¿no? Porque dicen, nuestros próximos proyectos políticos tienen que ser los menos feministas posibles, digamos, en muchos sectores te plantean esa idea, ¿no? Total, e incluso creo que esa idea de antifeminismo es transversal a muchos espacios políticos y no es monopolio de la derecha ni de la ultraderecha, ¿no? Claro. Y ahí veo un problema, justamente por la manera en que, digamos, las luchas feministas, en particular en Argentina, lograron además articular una problematización sobre la cuestión del trabajo, de la precariedad, articular y al mismo tiempo discutir con los sindicatos, con los movimientos sociales. Yo creo que a diferencia de otros países, en Argentina el feminismo, lo que se conoce también como feminismo popular en particular, lo que tiene de interesante es su arraigo en organizaciones sociales, en movimientos preexistentes, que a su vez implicó una revolución al interior de esos propios espacios políticos, ¿no? Entonces, la especie de llamado al orden, ¿no? que implica el antifeminismo en el caso del gobierno de Milei, yo no lo pensaría como una derrota del feminismo, ¿no? Para ponerle un caso concreto a la palabra, sino más bien como algo de los elementos que me parecen los más interesantes de radicalidad y de masividad de los feminismos en nuestro país, intenta ser doblegado, intenta ser capturado,
con miles de estrategias, desde decir no, hay feministas libertarias, hasta decir el feminismo fue el problema de la derrota política, hasta se excedieron, se pasaron 3 pueblos, como se dice, hasta el elemento de que hoy está de moda en las redes sociales las tradwives, ¿no? Las esposas tradicionales diciendo, bueno, hay que volver a ese rol. Digo, no es algo solo de Argentina, pero me interesa pensarlo en relación a Argentina y sobre todo esto, cómo podemos leer esos procesos no bajo la categoría de derrota, ¿no? Que sería la manera más fácil. Bueno, el feminismo o se fue de mambo o no supo qué hacer, etcétera, y entonces fue derrotado y este gobierno es la expresión de esa derrota. Me parece que, por ejemplo, cuando Milei dice el feminismo, las luchas ambientales son luchas por la justicia social y por lo tanto son aberrantes, como dijo en el Foro Económico de Davos, ahí está reconociendo una especie de entramado de estas luchas con cuestiones de clase, del trabajo, de los territorios, de la discusión sobre el extractivismo, que ahí está condensado la idea de justicia social, que me parece que son lo más interesante de lo que ha dado este ciclo de luchas y que no diría que está derrotado en ese sentido. Está en disputa, está en estado de cierto repliegue, podríamos decir, está a la vez confrontando lo que son las ultraderechas en nuestro país y a nivel global. Bueno, pero todo para decir que preferiría usar otra categoría que no es la de derrota, ¿no? Ya que nos metemos o te metiste un poco en el tema del feminismo, también escribiste sobre eso, sobre la potencia del movimiento feminista. ¿Cuánto también hubo, por lo que hablábamos antes del Estado, de esa apropiación que hicieron determinados proyectos políticos de intentar estatalizar el discurso feminista, también en estos resultados de ahora, ¿se entiende? No para tomar la parte por el todo, pero sí bajo la idea del concepto de Nancy Fraser del neoliberalismo progresista, ¿no? Tomar estas cuestiones del discurso del Estado, mientras en el terreno económico se hacían ajustes, se tomaban, que son las contradicciones, las contradicciones de las conquistas parciales, ¿no? Se conquista un derecho y a la vez se regimenta. ¿Cómo se juega con eso y cuánto jugó en este resultado, ¿no? Sí. Para mí, igual, el concepto de Nancy Fraser de neoliberalismo progresista no se aplica a la Argentina. ¿Por qué? Porque por esto que te decía antes, por la manera en que los feminismos en Argentina tienen un componente de base clasista arraigado a genealogías de lucha que tienen que ver con el movimiento piquetero, con los derechos humanos, que no es para nada el feminismo de Hillary Clinton con el que está discutiendo Nancy Fraser, ¿no? Entonces, cuando hablan del feminismo mainstream o del feminismo que es compatible, ¿no?, con el neoliberalismo triunfante y que por eso, bueno, es la explicación que hacen en Estados Unidos, ella o Wendy Brown también, en otra clave de decir, bueno, la gente obrera, blanca, empobrecida, se resintió porque se devaluaba su situación económica mientras veía que le daban derechos a, entre comillas, minorías, ¿no? Entonces eso generó una ola de resentimiento que finalmente quienes catalizaron ese resentimiento fueron las poblaciones negras, las poblaciones queer, ¿no? Migrantes, etc. Yo creo que acá no es el mismo esquema, que no aplica ese concepto porque, digamos, no estamos discutiendo con un feminismo que tenga esas características y esa representación en términos políticos. Ahora, eso no quita que siga abierta una discusión que es histórica, ¿no?, sobre cuál es la relación de los feminismos como movimientos heterogéneos, de base, con las instituciones, con su capacidad de traducción parcial, como decías, en políticas públicas, su capacidad de qué pasa, ¿no? Es un problema clásico cuando un gobierno extrae o toma de los movimientos cuadros políticos, digamos, y los convierte en parte
del funcionariado, digamos, del Estado. No pasa, para no ponerlo solo en el feminismo, pasa en el sindicalismo, pasa en el movimiento desocupado, pasa en lo que sea, digamos, ¿no? O sea, siempre está esa contradicción. Uno puede rechazarlo en todo, decir, no, rechazo todas las conquistas porque me perjudica a la pureza de mi movimiento, o directamente estatalizarse. Creo que tanto el feminismo como el sindicalismo cruzaron esas tendencias también de discusión, ¿no? Total, y ahí me parece que la pregunta es, bueno, quienes pasan a ocupar lugares en el Estado, por ejemplo, ¿van con un mandato de movimiento o no? Porque ahí se puede pensar como relaciones más complejas, ¿no? De, bueno, estaban en el movimiento y de repente se institucionalizaron, estaban siendo completamente antiinstitucionales y pasan a ser parte de la maquinaria del Estado. Yo creo que no es así, que no se pueden hacer esos vínculos tan directos. Primero porque hay experiencias, digamos, de salto a la institución con mandato de movimiento. Segundo, porque hay reclamos de muchos movimientos de tener una participación en la producción de políticas públicas que les afectan a esos sectores o a esos movimientos. Ahora, después el Estado, sabemos lo que es el Estado, sobre todo cuando, digamos, siempre que de parte de conflictos, de luchas, se intenta un reconocimiento parcial vía institucionalización, eso es penalizado con poco presupuesto, claro, ¿no? Es decir, siempre además la institucionalidad se da de la manera más fallida posible, cuando quienes pasan al Estado a ocupar cargos son quienes vienen, digamos, de sectores, podemos decir, proletarios, de sectores de feminismo, sectores indígenas, pero me parece que no hay un rechazo a priori, ¿no? de la institucionalidad, y que eso abre toda la discusión de cómo también las instituciones tienen una porosidad. Creo que eso es algo también que en Argentina hay bastante historia al respecto, ¿no? Entramos, de hecho, a este tema, que es el tema de las experiencias postneoliberales. Ningún nombre creo que es correcto, las experiencias progresistas, porque si es progresista sí se habla de otra cosa. Pero me gustaría entrar por un libro que publicaron ustedes sobre la experiencia bolsonarista, que publicaron en Tinta Limón. Uno de Rodrigo Núñez, que fue uno de los últimos, lo entrevistamos en nuestro programa de radio. Pero uno anterior que a mí me gustó mucho, que es Brasil autofágico, ¿no? Flavio Dos Santos y Ariel Feldman. Aceleración y contención entre Lula y Bolsonaro. Sí. A mí se emparentaron mucho de lo que es mi forma de ver las cosas, o nuestra forma de ver las cosas. No te lo explico a vos porque vos lo editaste al libro, pero digo para quien esté escuchando, la idea de que los gobiernos progresistas o de esas características contienen, su objetivo es contener la crisis, y los otros gobiernos de derecha gobiernan a través de la crisis. El ejemplo es la pandemia, Bolsonaro, que se mueran los que tienen que morir, que la crisis se aplique. Eso se puede generalizar como forma de ver las cosas a todo, que la crisis económica hunda a los que quieran hundir. Y los otros gobiernos contienen. Ahora ellos lo que descubren o aportan es que en esas contenciones vamos a tratar de contener la crisis. Vamos a poner en el Banco Central a un neoliberal para que los mercados no se enojen. Vamos a contener la crisis y vamos a empoderar, hablo de Brasil, a las Fuerzas Armadas, la vamos a mandar a Haití, se empoderan. Vamos a hacer una alianza, dice el PT, con el PMDB, para dar más tranquilidad política. Todos los actores que después le organizan el golpe institucional a Dilma Rousseff, ¿no? Sí. Entonces, yo inmediatamente lo traje a la Argentina. ¿Cómo se da esa... entremos al balance de los progresismos por ese lado, ¿no? O sea, cuánto de continuidad con esta lógica neoliberal que veníamos hablando antes, y cuánto ya de experiencia política concreta que allana un poco el camino, que puede contener o patear para adelante una crisis, pero que después le estalla en la cara, ya sea con el golpe institucional de Brasil o ya sea con Milei en la Argentina. Bueno, es un tema súper complejo, ¿no? Y por eso como creo que estamos siempre buscando esquemas para tratar de explicar la secuencia. A mí me parece interesante pensar como el origen del ciclo de los gobiernos progresistas de principio de este siglo como la apertura de un espacio político que se logra por movilizaciones sociales. Es decir, sin el modo en que movilizaciones populares, distintos movimientos
producen y empujan la crisis, ¿no? Porque ahí en ese esquema también habría que pensar cuál es el papel de los movimientos y de las organizaciones en la crisis, ¿no? Y a mí, por ejemplo... Sí, al bloquear un ajuste quizás se acelera una crisis. Exacto. Y ahí hay una producción activa de crisis en el sentido de producción de desobediencia colectiva, ¿no? Yo creo que varios, en nuestra región a principios del 2000, varios ciclos, ¿no?, de protesta, de movilización, son los que efectivamente abren la posibilidad de lo que después se llama gobiernos progresistas, ¿no? Después yo creo que es complicado cuando esos gobiernos para establecerse, bueno, muchas veces niegan, digamos, su origen en esa capacidad popular de impugnación de la legitimidad política del neoliberalismo, porque básicamente esos movimientos, ese ciclo de protestas, es un ciclo de protestas anti-austeridad y anti-impunidad. Para mí esos son como dos de los vectores fundamentales si miramos en los distintos países. Y bueno, después podemos ver cómo esos gobiernos intentan a su manera traducir, ¿no?, esos mandatos de anti-austeridad y antiimpunidad, ¿no? Yo creo que si pensamos en la política de derechos humanos, si pensamos en la política justamente de crecimiento del empleo e inclusión social vía programas sociales, podemos ver las maneras en que esas demandas sociales son traducidas e institucionalizadas. Ahora, después eso me parece que entra también en una especie de ensamblaje complejo con los modos en que nuestros países se insertan en el mercado mundial y la manera en que se realiza, por ejemplo, la política anti-austeridad, que buena parte para mí tiene que ver con justamente estos programas sociales que aceleran el consumo popular y que es un elemento súper importante en el sentido de que las democracias actualmente en nuestra región y no solo, tienen como bandera la democratización del consumo, ¿no? Entonces, hay algo de esa dinámica que es complicada porque esa democratización del consumo es también lo que va a permitir la bancarización compulsiva de grandes sectores sociales, ¿no? Yo creo que ahí hay, bueno, un proceso, un momento que yo trabajé bastante, que es cuando los planes sociales pasan a estar bancarizados, ¿no? Y dejan de ser, bueno, una herramienta que como dinero, primero las organizaciones sociales dicen cuáles van a ser las contraprestaciones, no se dejan imponer por el Estado cuál es la contraprestación, y eso es un elemento súper importante e interesante, al mismo tiempo que bueno, son parte compulsiva de esta bancarización. Entonces, ahí empiezan a aparecer como elementos paradojales, ¿no? Es decir, estas políticas anti-austeridad que dan cuenta de una mayor capacidad de intervención del Estado, al mismo tiempo van junto a una intensificación del extractivismo y van junto a una dinámica de financiarización de los sectores populares. Entonces, para mí esto lo que organiza es una situación de complejidad, ¿no? en la que no se puede decir esto es bueno, esto es malo, es más bien ver cómo esas tendencias empiezan a exhibir pugnas, ¿no? de las formas de gobernar, de los sectores que están en la articulación de esos gobiernos, y sí, por supuesto, hay un elemento de contención, ¿no? Me parece, de la protesta, que es también una forma de reconocimiento de la protesta. Entonces, ahí volvemos al clásico resistencia e integración, ¿no? Para decirlo con la fórmula de James. ¿Cómo se va conjugando esa resistencia e integración en los distintos momentos históricos? Solo que ahora me parece que los elementos de novedad que podemos ver tienen que referirse a esta desestructuración del mundo del trabajo, que me parece que es clave, y a la manera en que el avance, la penetración financiera es la que está pudiendo organizar esa desestructuración del mundo del trabajo. Para mí hay que pensar esa cuestión de manera conectada, ¿no? Y lo que hoy estalla, digamos, tiene mucho que ver con las formas de producción de subjetividad que podemos empezar a notar en esos momentos donde la dimensión de lo financiero
empieza justamente a arraigarse, a hacer esto un mecanismo cotidiano para acolchonar la precariedad que sigue su curso. Ahora, en la experiencia política me surgen varias cuestiones, ¿no? Una es, ¿se puede ser anti-austeridad sin ser anticapitalista? Es una pregunta que me surge como reflexión. Pero en la experiencia, en nuestra propia experiencia, desde el segundo gobierno de Cristina Kirchner y ni hablar el último gobierno de Alberto Fernández, al margen de todos los problemas de Alberto Fernández ahora, que es como proceso político, fue muy poco de contención, siempre comparado, uno dice, bueno, vino Milei, y con Milei comparado con Macri, comparado con Milei, por ejemplo, parece mucho menos de ajuste, pero sin embargo el retroceso del salario, la profundización de la pobreza, el ajuste vía inflación, siguieron su curso, ¿no? Entonces, quiero decir que en Brasil autofágico, ellos tienen unas frases que son muy críticos y tienen unas frases que son terribles. Dicen, se van a necesitar frentes cada vez más amplios para defender cada vez menos conquistas. Los gobiernos progresistas fueron gobiernos menos de la esperanza que de la espera, digamos, ¿no? Que esperemos. Entonces me da la impresión de que esa última experiencia fue como muy gráfica de la evolución hacia donde llegaron estos procesos políticos. ¿Cómo ves este último tramo, digamos? A ver, no sé si termino de entender la pregunta. Yo veo que hay una aceleración de la crisis económica, que el elemento de la hiperinflación es un elemento que no aparece en ninguna experiencia de la ultraderecha en el mundo, ¿no? Entonces, creo que es un elemento particular de Argentina que muchas veces es difícil de explicar fuera de Argentina y que cuando lo explicas a alguien te dice, pero ¿cómo viven con 200% de inflación? O sea, hay algo del modo de agresión a la vida cotidiana que implica la inflación como radicalización de la crisis, como una forma del ajuste por otros medios, que creo que es una dinámica que, por supuesto, a la vez decimos la inflación y todo el discurso moral, por ejemplo, que Milei ha hecho sobre la inflación, ¿no? Es decir, el sacrificio, la retórica del sacrificio de Milei, que para mí es como la etapa superior de la meritocracia de Macri. Bueno, inviste de moral a la inflación, hay que pagar algo, ¿no? Y el proceso inflacionario es un proceso de veredicción, ¿no? Va a construir verdad sobre lo que efectivamente podemos consumir o no consumir, ¿no? Entonces, yo creo que la tendencia a la crisis en los últimos años, a partir en particular de la pandemia, ¿no? Ha ido desgastando y horadando la posibilidad de distintas estrategias de contención, ¿no? Que había precariedad, pero bueno, los servicios, las tarifas de los servicios seguían estando subsidiadas, entonces ahí había una compensación. Había planes sociales que se devaluaban, pero había ciertos subsidios a ciertos productos y alimentos que, es decir, iban componiendo algo de la contención en múltiples escalas, ¿no? Yo creo que la hiperinflación del último gobierno termina de estallar incluso ese equilibrio más o menos frágil de una contención posible, ¿no? Y genera un nivel de rechazo, ¿no? Y de frustración y de enojo que tiene que ver mucho con cómo lo ha capturado Milei, ¿no? Ahora, frente a la crisis, y tomo una idea de Diego Stulbar, que aparte está siguiendo este ciclo y siempre me lo comenta, por lo cual, de la ofensiva sensible, que él toma y dice la crisis puede mirarse de dos perspectivas, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de una oportunidad para algo disruptivo o desde la perspectiva del orden. El agravamiento de la crisis, en el caso del gobierno anterior, fue, bueno, igual hagamos un acuerdo con el Fondo Monetario, apliquemos el ajuste del Fondo Monetario, o sea, tratemos de contener con cada vez menos elementos de contención y con cada vez más elementos de ajuste. En mi lectura creo que eso juega mucho lo de Milei, no solamente la crisis como fenómeno objetivo, sino el abordaje del proyecto político ante esa crisis. Totalmente, en eso estoy totalmente de acuerdo. La manera en que,
bueno, pactó, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, cuando desde el 2018 es un elemento clave para entender, ¿no?, el deterioro de los ingresos, el aumento del endeudamiento de los hogares y de las familias, bueno, la restricción de presupuestos públicos, etcétera, es una apuesta a, bueno, a que esa crisis, a la vez que sabemos que se iba a profundizar, suponer que el pacto con el FMI era una manera de estabilización. Yo creo que en el fondo igual siempre son cálculos de estabilización muy momentáneos, ¿no?, pero que con un cortoplacismo extremo se apuesta a esas estabilizaciones así súper precarias también. Y creo que ahí sí, Milei tuvo, ¿no?, como una especie de campo de orégano para recoger todo ese malestar, toda esa experiencia cotidiana de lo que significaba la injusticia de que lo que cobrás no te alcanza cada vez para menos cosas, ¿no? Yo creo que esa experiencia de injusticia entre el esfuerzo de lo que laburás, lo que viajás, etcétera, con lo que podés comprar, genera un nivel de resentimiento enorme, ¿no?, y completamente material y entendible. Y creo que eso se subestimó bastante. Cayendo ya en Milei, específicamente, aunque obviamente venimos hablando básicamente, un fantasma recorre esta sala, pero a veces lo nombramos, me interesaban dos ideas. Una en una entrevista con Diego Genú, sobre que él juega con ser el afuera y el adentro. Y vos tiraste ahí la idea del doble poder. Y a la gente de izquierda se le enciende la lamparita, dice, ¿qué está diciendo? Y la otra que es funcional al sistema político. Porque si uno mira los sentidos comunes, uno dice, no, es el outsider, es el que está afuera, es el que no tiene nada que ver con el sistema político, es el que rompió el sistema político. Y a mí me gusta esa idea de que puede ser a la última o la antepenúltima o la que sea vía de escape por la cual se recomponga un sistema político. Y algo estamos viendo también en las disputas de coyuntura, en los vetos, en la casta que consigue para blindarle los vetos, ¿no? Esa idea de la afuera y de adentro y esa idea de que funciona el sistema político. Sí. Sí, a mí me parece que la performance de que es el outsider, que viene de afuera, que no entiende las reglas y que por eso es el que puede hacer política, le funcionó muy bien, ¿no?, como discurso de campaña, pero también es el que le sigue dando sustento a esta especie de puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, parece que es alguien que no está preocupado por la legitimidad política en términos tradicionales, ¿no? La otra vez discutíamos, bueno, en otro momento de la Argentina, una marcha por la educación pública como la que hubo en abril o la que hubo recientemente, mínimo era cambiar el ministro de Educación, ¿no? Estaba esa especie de conversación, ¿no?, entre la calle y las instituciones, donde hay algo de la legitimidad política que se juega en los mandatarios que tiene que estar atento a esa dinámica de fuerzas. Me parece que lo que Milei quiere instalar es que él no depende de legitimidad política alguna de la que entendemos por parte del sistema democrático, ¿no? Que su legitimidad viene, más allá de la legitimidad de origen de los votos, de las fuerzas corporativas que lo sostienen. Incluso creo que ahora eso es cada vez más fuerte cuando empiezan a decirse, bueno, ya las encuestas no le dan tan bien, cada vez más en los programas de televisión aparece la gente arrepentida que lo votó pero que la está pasando muy mal. Entonces creo que ese discurso del afuera y del adentro él lo ha capitalizado muy bien en la figura del transgresor, que no es más que el más obediente del poder corporativo, ¿no? Entonces, la manera en que la idea de transgresión es la que permite ser totalmente coherente con las exigencias de un capitalismo en crisis, que significa que se está reformulando hacia el lado del capitalismo financiero y no extractivo, creo que encuentra en este personaje un personaje súper útil, ¿no? El más desobediente y el mejor alumno. Exactamente, exactamente. Y que puede representar los dos papeles simultáneamente, ¿no? Yo creo que de ahí viene esa idea que supuestamente está loco, pero me parece que más que pensar en la locura,
que es un término además mucho más noble, diría que tiene una especie de coherencia absoluta con los mandatos del capital concentrado, ¿no? No, y esta idea de que funcional al sistema político, ya hablando, no sé, no se puede hablar exclusivamente del sistema político, pero hablando de que le puede servir como válvula de escape también. Yo creo que sí, y eso me parece que es como la parte más canalla, ¿no? del sistema político, cuando se dice, bueno, de última está haciendo un ajuste que había que hacer, ¿no? Cuando se escucha ese tipo de argumentaciones, me parece que ahí está concentrado esta idea de que lo están dejando hacer, de que termina negociando y siendo de alguna manera muy brutal, pero finalmente útil, ¿no? para el sistema político. También puede ser que sea un fusible, ¿no? Que en algún momento les deje de servir, pero yo creo que ahora al sistema político, bueno, lo acabamos de ver en el Parlamento en relación al presupuesto universitario, a la cuestión de los jubilados y las jubiladas, es decir, hay algo de lo institucional que parece estar funcionando bastante bien, ¿no? Y hay una contracara ahí, me lo trajo a la memoria lo que decías, que es la figura de Victoria Villarroel, que yo la veo como más parecida o que quiere parecerse a una Giorgia Meloni, por ejemplo, buscando un arraigo más tradicional en cierta memoria conservadora, política y social de la Argentina, y a la vez es una mujer que está al frente. Esto también te lo preguntaba Diego, ¿no? Muchas mujeres como ganando protagonismo. En eso como que discuten tácitamente con el movimiento feminista, pero ¿cómo? Si nosotros, acá están las mujeres que están en lugares importantes de nuestro proyecto político. ¿Cómo se lee esa presencia, digamos? Sí. Yo creo que ahí la repartición, digamos, de roles que nunca sabremos hasta qué punto está más o menos armado, es una interna de verdad o no, es que, bueno, ella quiere capitalizar la figura de un nacionalismo reaccionario, ¿no? Entonces, esta insistencia con los militares, con la reivindicación de los genocidas, pero también la apropiación del tema de Malvinas, etcétera, la seducción hacia una parte de un peronismo de derecha, ¿no? Yo creo que ella se quiere diferenciar desde ese nacionalismo reaccionario, cuando Milei parece, bueno, que solo no es un personaje nacionalista como son muchos de los líderes de ultraderecha, incluso Bolsonaro, ¿no? Ahí hay una diferencia muy fuerte, me parece, claro, entre Milei y Bolsonaro, que está más preocupado en qué le dice Elon Musk, ¿no? Que en las cuestiones de un nacionalismo más tradicional, me parece. Entonces, creo que ella tiene ese rol, digo, que es bastante complementario a la figura de Milei, que es contener por el lado del nacionalismo reaccionario, de un tradicionalismo que parece que las excentricidades de Milei le quedarían lejos. Pero bueno, yo veo ahí una complementariedad más que una especie de pugna, ¿no? ¿Sabes qué? Tomando un poco lo que decías de cierto cinismo que puede haber de la dirigencia política tradicional, a mí siempre me viene a la memoria esa famosa frase de Margaret Thatcher cuando le preguntaron cuál fue tu mayor éxito, el mayor éxito de toda tu carrera política, y dijo Tony Blair y el nuevo laborismo: obligamos a nuestros adversarios a cambiar sus ideas. Y me da la impresión de que el universo de ideas que se está manejando en las distintas tendencias de las fuerzas políticas tradicionales están como bailando un poco al ritmo de las ideas de Milei. No hicimos el ajuste que tendríamos que haber hecho, tenemos que reafirmarlo, hasta Cristina Kirchner sacó una carta en donde habla de estas cosas, tenemos que reafirmar lo del ajuste fiscal, cada uno tiene que producir por lo menos lo que consume, que uno piensa a quién se le habla cuando se dice ese tipo de cosas, ¿no? Porque justo cuando el gobierno está hablando de que los jubilados, que los movimientos desocupados son vagos, que esto y que el otro. Hay que hacer alguna reforma laboral, que probablemente
cambios en las condiciones laborales habría que discutir, pero el tema es que cuando se discute desde esa perspectiva y en este contexto es pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo ves esa relación, tomando el elemento que vos planteabas antes, en relación a no solamente Milei, sino lo que puede venir después, ¿no? También, porque quizás puede ser una circunstancia, el problema es qué queda para discutir, y en donde vos planteaste en algún momento que había que disputar la radicalidad. Y yo veo que hoy se están disputando la moderación, excepto la izquierda, estamos hablando, ¿no? Pero veo que se disputa mucho la moderación. ¿Cómo ves esa relación? Sí, yo creo que lo más trágico es lo que Milei va a dejar, ¿no? En el sentido que la capacidad mayor que tiene es una capacidad de destrucción. Yo creo que cuando decía antes, bueno, no tiene una preocupación por la legitimidad política, a la vez hay algo de esta institucionalidad que lo está acompañando. ¿En qué lo está acompañando? En una velocidad brutal de destrucción. O sea, y creo que eso le da una potencia de hacer justamente en el peor sentido de lo que eso significa, porque es una potencia de destrucción, ¿no? Y entonces vemos que cada día son 3 iniciativas, ¿no? Deroga el Fondo de Cuidado de Bosque. No te alcanzás a informar de... No te alcanzás a informar que ya estás en una nueva, ¿no? Y en eso efectivamente parecen tener una eficacia demoledora, ¿no? En todo lo que están destruyendo al mismo tiempo. Entonces, me parece que vamos a quedar, cuando esta gente se vaya, en una situación muy difícil y cómo, bueno, eso puede ser fuente de moderación o fuente de radicalidad, es algo que para mí está en disputa. Por eso me parece tan importante y tan interesante cómo se están reactivando focos de conflicto, que me parece van más allá de la suerte de compás de espera a las listas del 2025, ¿no? Es decir, ni hablar del 2027 también. Ni hablar del 2027, exacto, ¿no? Como que están diciendo, bueno, no sé, las cirugías se están dejando de hacer ahora, la universidad va a tener que cerrar ahora, los comedores están estallados de gente ahora, ¿no? Es decir, hay algo de la temporalidad política que están poniendo las luchas y los conflictos, me parece que están acelerándose, que ojalá vuelvan a cambiar, ¿no? El modo en que se percibe cuál es el tiempo que tenemos, ¿no? Porque si no volvemos a discutir las candidaturas del año que viene, me parece de nuevo dejando en segundo lugar algo de la urgencia que se expresa en esta cuestión que decíamos de la hiperinflación como una máquina, ¿no? De devorar la posibilidad de vida cotidiana de las mayorías, ¿no? Y de... bueno, casos que son cada vez más brutales en cómo esa vida se hace invivible, imposible, indigna, ¿no? Entonces, yo ahí confío en que esa disputa de si esto es el piso de una nueva moderación o el piso de una nueva radicalidad, está siendo disputada por los conflictos que hoy están diciendo la urgencia es ahora. Esto se tiene que parar ahora, más que diciendo, bueno, tenemos que hacer un cálculo que si esto se va, ¿qué va a venir después? O sea, hay algo de ese cálculo que ya supone una temporalidad que no es la urgencia, que me parece que están expresando conflictos actuales que son muy importantes y que me parece que son los que pueden mover un poco el tablero, ¿no? Y de hacernos colectivamente percibir la urgencia y el drama de este momento en otra clave que no es la de la especulación política institucional, ¿no? Verónica, gracias. Muchas gracias.